Estamos de vuelta, amigos y amigas, y ahora vamos a conversar de algo que nunca hemos tocado, que tiene que ver con planificar y con la planificación legal para proteger la autonomía del adulto mayor, de las personas mayores, como nosotros decimos en este programa, especialmente pensando en un Chile cada vez más longevo, hoy día cercano al 20% de la población, al 2050 se supone que va a ser un tercio o el 30%, un poco menos, y se incluyen a las personas, si se incluyen a las personas más 50, va a ser el 50% de la población. Así que para conversar de todo eso y de esa planificación legal bien hecha, las recomendaciones, nos acompaña Nicolás Prócer, abogado y fundador de Prócer Abogado. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Alex, ¿cómo te va? Oye, primero que todo, gracias por la invitación. Qué agrado poder tener el espacio para comentarle un poco también a tu auditorio un tema que estáis planteando que es muy interesante y que creo que adquiere un protagonismo especial los últimos años, precisamente por lo que tú ya más o menos introduces respecto de las personas hoy en día viven más que antes, por temas de desarrollo, por temas de alimentación, por diversos factores, la calidad de vida ha aumentado en este país y eso quiere decir que esto es no del último tiempo, pero quiere decir que la longevidad de las personas ha sido mayor y ya lo estamos notando en diversos factores y diversos problemas y eso crea diversas necesidades también que muchas son de índole legal. Oye, Nicolás, y una pregunta absolutamente, no sé cuál es la expresión, pero no tiene que ver con la temática, pero ¿pronuncié bien tu apellido? Prócer, sí, estaba bien Ah, pronunciado. perfecto. Está bien Ah, pronunciado. entonces ya me imagino cómo te deben haber dicho tus amigos toda la vida, el prócer, ¿ah? Prócer, sí. Sí, Está sí, bien. efectivamente, prócer. Oye, cuéntanos un poquito de ustedes como estudio de abogado. Bueno, nosotros, a ver, nosotros ya a finales de este año cumplimos 10 años desde que armé la oficina. Hemos tenido, tenemos diversas áreas desde el punto de vista civil, desde el punto de vista comercial, diversas también desde el punto de vista, eso involucra litigios y también asesorías corporativas, asesorías comerciales, tenemos varias materias inmobiliarias y ha sido bien entretenido y bien dinámico. Y dentro de esas áreas, efectivamente, desde un tiempo a esta parte hemos notado la necesidad de ir asesorando a nuestros clientes. Esto partió porque por nuestros propios clientes que nos van pidiendo orientación y nos dimos cuenta que es un fenómeno de mucho mayor alcance que el nicho de nuestros clientes, que es precisamente ir programando los últimos años, ir programando el tema familiar, el tema patrimonial en relación con lo familiar. Y es un tema que para muchos resulta delicado. Mira, en nuestra experiencia hay tres temas que a los clientes les llega al alma. El tema laboral, los juicios laborales siempre uno es psicólogo y abogado. El tema de derechos de familia, ocurre lo mismo por razones obvias. Y el tema de herencias, el tema sucesorio, el tema lo que tiene que ver que esto muchas veces se circunscribe, la gente lo mal circunscribe única y exclusivamente a lo que es el testamento. Pero en verdad es mucho más que eso. Tiene que ver con una programación, con un orden del patrimonio de cada uno que para efecto de precaver, evitar peleas familiares, para evitar también que hayan espacios para que familiares hagan cosas en contra de la voluntad de quien quiere programar sus últimos años en términos patrimoniales. Y por eso hemos venido asesorando a diversos clientes que nos buscan precisamente en una circunstancia en que están bien, en que están sanos, pero que prevén que obviamente no va a ser siempre así y requieren organizarse. Oye, Nicolás, y desde que, antes de entrar a los 5 consejos prácticos para esta planificación legal, ¿desde qué edad recomiendas tú
preocuparse? ¿Mientras antes mejor o después de los 60 o incluso o es muy temprano a los 60, a los 70? ¿Tienes alguna, pensando en gente que está sana, obviamente? Lógico, lógico. Mira, yo la verdad las cosas es que esto, más que una edad pertinente para abordar esta preocupación, yo creo que tiene que ver con las situaciones puntuales que el caso a caso y cada cliente tiene en su entorno familiar, en su situación de salud personal. Hay clientes que los 50 lo pillan muy mal parado y otros clientes que están trotando todas las tardes y tienen 85 años. Entonces, ahí hay un tema que también se ve caso a caso, que el principal determinante es el interesado, el cliente mismo, en el sentido de que él sabe sabe su entorno, conoce su salud, etcétera. Sí es Ujú, importante que llegue a tiempo y no estirar el elástico hasta el último momento. ¿Por qué? Porque las planificaciones de índole sucesoria requieren que la persona que está planificando esté básicamente en buen chileno en sus cabales, porque si no los actos que pueda ejecutar son nulos. Por eso es importante anticiparse en el caso a caso frente a situaciones que pueden ser complejas. Nosotros tenemos, acá en la oficina, hemos tenido un par de casos en que fueron bien planificados. Por ejemplo, tuvimos no te comento el nombre por razones de secreto profesional, pero sí el caso en el fondo que tuvimos personas que tenían Parkinson, por ejemplo. ujú. Y cuando le diagnosticaron el Parkinson, era una persona que estaba muy bien de cabeza, pero que ya sabía que su físico le iba a fallar prontamente y de forma certera y de forma importante. Y Ujú. fuimos planificando, fuimos estructurando su modelo patrimonial a propósito de evitar cualquier problema que se provoque a nivel familiar una vez que suceda el fallecimiento. Y esto abarcó varias operaciones de índole más bien contractual, entre ellas obviamente un testamento, pero también tenía que ver con mandatos que en vida fueron ejercidos por sus mandatarios, en este caso una de las hijas, que permitían que cuando él estuviera físicamente impedido de poder suscribir actos o contratos, porque en buen chileno le cuesta ir a una notaría, los hijos o el mandatario, en este caso la hija, pudiera efectivamente actualizar los asuntos, hacer los trámites correspondientes, cosa de que no tenga ninguna merma ni ninguna desorganización patrimonial estando vivo. Perfecto. Entonces, a través de ese mandato, la hija actuaba en nombre de este mandante que sea. Ujú, ¿Mm? ujú. Oye, y en términos de estas 5 recomendaciones prácticas para la planificación legal, que parte por el inventario, ¿no es cierto? Ese es el punto número uno, hacer un buen inventario. Claro, claro. A ver, yo creo que hay varias cosas aquí. Es importante porque hay bienes que tienen una volatilidad, una variable muy importante. No necesariamente voy a poner el computador que tengo en el escritorio como parte del inventario, porque es algo no reviste tanta relevancia. Pero sí, en general es importante bienes que son más perdurables y que uno no tienen tanta movilidad de propiedad como son bienes inmuebles, la propia casa, etcétera, alguna segunda vivienda, acciones en bolsa, derechos en sociedades, participaciones, bienes que de repente efectivamente son el grueso de un patrimonio más que los muebles que adornan una casa. Y eso es importante resguardarlo de ya sea un familiar que de repente se escapa con los tarros, Ujú. o respecto de repente no hay ningún familiar que se arranca con los tarros, pero una vez que ocurre el fallecimiento, los familiares no saben qué hacer. No saben qué hacer porque nunca se enteraron realmente lo que quería la persona fallecida. El familiar este fallecido, querido y respetado, pero que no se sabía lo que quería. Entonces, si bien la ley viene a suplir el silencio en estas materias, pero muchas veces uno intuye que la ley
causante que se llama no quería realmente lo que la ley señala, porque la ley nos da facultades para alterar este orden predestinado por la ley. Ujú, ujú. Y ahí Ya, o entra. sea, uno no se hizo la pega nomás y caímos en la ley. Exacto, hay un orden, la ley tiene un orden, tiene limitantes. eh, Tenemos que acordarnos de que el Código Civil, donde estaban reguladas estas materias, se hizo en épocas en que obviamente había que resguardar mucho de hecho, la familia misma. Ujú, Entonces, a diferencia de otros países, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en que hay una libertad de testar gigante, en Estados Unidos, en países anglosajones, uno puede dejarle todos sus bienes al vecino. En Chile no se puede. En Chile no se puede. ujú. Hay En Chile cierta. solamente hay libre disposición en una cuarta, ¿o no? Exacto. En Chile hay En una un cuarto. limitante. Hay una limitante a disponer de los bienes en un testamento. Uno puede disponer de la mitad de sus bienes. Ese es el resumen. Y esa mitad hay a su vez una disposición también limitada. No es a cualquiera la mitad. Un cuarto de nuestros bienes, y esto se divide en una torta en el fondo, que no son bienes designados. No es el auto marca tanto ni la casa en tal calle. No, es de mis bienes, un cuarto de los que yo tenga al momento de la muerte, se los puedo dejar si quiero al vecino. Ujú. El otro cuarto solo se lo puedo favorecer especialmente a alguno de mis herederos forzosos, Ya. ¿ya? La cadena legal de herederos forzosos. Y la otra mitad de la Que ahí, torta, por ejemplo, está la son cónyuge cónyuge y hijo. sobreviviente, hijos y descendientes, hacia Ya. abajo. Y la otra mitad es más o menos definida. La otra mitad es inamovible respecto de los bienes que hay al momento de la muerte. Ahí es a los, ¿cómo le llamaste? Forzoso, a Herederos los forzosos. Esos herederos, van a los herederos la forzosos, otra en, mitad. en su Perfecto. proporción. Y ¿Qué es ese lo que cuarto ocurre? se puede favorecer a alguno de ellos. A alguno de ellos, tal cual, Perfecto. Por tal eso tú cual. dices que se dispone con alguna limitación del 50%, porque hay un cuarto que no, pero el otro 25% te limitan la cancha, pero igual algo puedes Ex- tú disponer, Exacto. favorecer. Ya, Ahora, dónde está el tema y dónde está el cuidado? El cuidado radica en que, como te comentaba Alex, esto habla de una torta que no tiene bienes en específico. mm, Es la torta que va a existir al momento del fallecimiento. claro. Pero esa torta, algún heredero interesado o con falta de escrúpulo, esa torta la puede cambiar en vida. Ujú, Puede ser una torta muy distinta a la que realmente debiese ser. Y así es donde deben precaver los interesados en tener este orden, deben precaver de cuidarse respecto de enajenaciones, compraventas no autorizadas, ¿te fijas o no? Para disminuir la torta precisamente. Cosa que en el momento del fallecimiento la torta quizás es mucho más chica de lo que realmente debió ser. Y eso perfecto. también es parte de la protección que las oficinas de abogados podemos brindarle a nuestros clientes en términos de ir protegiendo ciertos bienes, de ir ordenando un poco la casa antes de que llegue el fallecimiento del interesado. Perfecto. Dentro de estos consejos prácticos, Nicolás, después de hacer el inventario, viene esto de dialogar con los cercanos. ¿A qué apunta eso? Dialogar con los cercanos es muy importante porque en este sentido una cosa es lo que, a ver, si bien las voluntades de los causantes se van a explayar, se van a exponer a través de la documentación formal y legal que se pueda suscribir, es importante también tener esa conversación más cercana y más y en lenguaje normal con los familiares que van a ser afectados para bien o para mal respecto de los documentos legales que se van a suscribir, cosa que no sea sorpresa para nadie. Eso provoca, porque no nos olvidemos que lo que busca la planificación sucesoria es evitar conflictos familiares en gran medida. Es uno de los objetivos. Y ese objetivo se ve mucho mejor reforzado toda vez que el causante, quien precavé que va a fallecer en próximo tiempo,
logra conversar, logra comunicar esta voluntad, cosa que después converse esta voluntad adecuadamente entre los documentos realmente suscritos y lo que los familiares realmente se les comunicó respecto de esa voluntad. Entonces, Oye, es muy es importante, Nicolás, porque en muchas familias pasa que dicen, no, pero si mi papá habló conmigo y a mí me va a dejar esto. Y ese papá quizá habló con varios y les dijo algo parecido, entonces se exacto. genera un enredo. Exacto, exacto. Y al final podemos tener efectivamente un testamento que zanja esa disputa, pero Esas obviamente subjetividades. van a quedar migas sobre la mesa, por decirlo así, frente a un escenario como el que tú planteas, Alex. Entonces, Mm. es muy importante ese complemento de tener una comunicación familiar respecto de lo que se está decidiendo como última voluntad y que eso converse adecuadamente y de forma consecuente con la documentación. Perfecto. Tercer punto, yo te voy ayudando ahí con un torpeo que tengo. Elegir a la Así, persona, oye, bien. elegir a la persona correcta. Claro, porque tú eres entrevistado, tú estás ahí aquí explayándote, y para mí es más fácil. Yo pregunto y yo leo aquí un documento. Elegir a la persona correcta. El tercer punto, ¿qué sería eso? Eso es muy importante en la medida que, especialmente cuando en vida se quiere organizar el patrimonio para que el testamento tenga el efecto querido y también los mandatos para que las diligencias que son previas al fallecimiento tengan los efectos queridos también. Te reitero el caso que hace poco se me vino a la cabeza de esta persona que tenía Parkinson, que le diagnosticaron un Parkinson y en este caso tenía su familiar de confianza, que era una de sus hijas, y se Ya. le hizo un mandato general con poderes amplios. Es un mandato que es muy potente desde los efectos, porque la hija se convirtió desde el punto de vista legal como si fuese la madre, desde el punto de vista de los actos que ejecuta. Mm. Entonces, el poder que se le otorga a ese familiar es inmenso. ¿Se puede limitar? Sí, pueden haber poderes especiales para ciertas facultades, con ciertos alcances y varias limitaciones. Sí puede, pero cuando se trata de situaciones un poquito más complejas de salud, eh, claro que va a preferir ese familiar que exista alguien de confianza en que pueda depositar todas y cada una de las facultades que uno tiene en la vida cívica. Y esa elección de ese familiar claramente es muy importante porque, como es lógico, una mala elección, vamos a estar otorgándole poderes importantes a una persona que puede efectivamente tomar decisiones incorrectas. No solamente porque decide tomar decisiones incorrectas, que eso ya es una falta de rectitud muy fuerte, pero puede ser una persona de no con el criterio adecuado para ejercer estas facultades. Entonces es Ujú. importante elegir bien a quienes queremos darle esos poderes, a quienes queremos que nos representen la vida cívica en el momento en que nosotros no podamos y estemos vivos. Perfecto. Oye, número 4, redactar el testamento sin prisa. Mm. Mira, yo creo que es muy importante, el testamento es uno de los actos más solemnes que tiene nuestra ley. Nuestro derecho reviste distintas solemnidades para distintos actos jurídicos. En general, por ejemplo, la típica solemnidad que conocemos es que sea por escritura pública, un debido documento. Por ejemplo, si tú compras una casa, no sirve si lo escribes en un documento privado, tiene que ser una Mm. escritura pública, por ejemplo. Pero el Ujú. testamento va más allá, es tan importante porque es una disposición patrimonial tan fuerte que el testamento además exige la comparecencia de testigos en esa escritura pública. Y no solo eso, sino que además, a diferencia de otras escrituras públicas, es el notario el que además debe hacer una lectura cuando se suscribe el testamento, una escritura a viva voz. Vale decir, en buen chileno se juntan en la notaría y el notario se da el tiempo de leer completo el documento frente al testador y frente a los testigos. ¿Ya? Es así de importante y así de solemne el acto de testar. Por lo tanto, evidentemente requiere
de una reflexión importante, requiere de realmente tomárselo con calma porque es una disposición patrimonial de mucha relevancia. Nosotros, imagínate que, mira, el caso que últimamente está muy encima de la prensa, incluso lo que está ocurriendo con la sucesión de Horst Polman. Sí, sí. Claro, porque Leí por ahí que iban a leerlo en forma incógnita, algo así. exacto, va a tener reserva el testamento. Es Ya. un testamento que se está manteniendo en reserva. Se decretó judicialmente que se mantuviera en reserva. Los herederos así lo pidieron. Y tiene bastante lógica en la petición, toda vez que comprenderás que el patrimonio que dispuso ese testamento es gigante. Mm, Entonces, ¿a qué voy? De ahí también la solemnidad del acto. Imagínate que Horst Polman en un solo acto puede haber dispuesto de la mitad de todo su patrimonio. mm, Entonces, en un solo acto hay una disposición patrimonial enorme. De ahí que requiera de partida nuestra recomendación como oficina de una reflexión previa de cómo se va a hacer ese testamento y en definitiva que está vinculado a una solemnidad importante de la suscripción de ese testamento, como te contaba. Oye, y para el común de los mortales, porque obviamente no es el caso tuyo ni mío, pero ¿cuánto recomiendas hacer esto con 6 meses, hacerlo en 6 meses, en cuánto? Va a depender un poco del patrimonio porque muchas veces hay que hacer una planificación previa al testamento, hay que hacer actos jurídicos previos. Hay Ujú, veces también hay que estar planificando respecto de cómo ordenar los derechos de herencia, cómo ordenar los impuestos que va a generar esa herencia y va a depender del patrimonio, va a depender del patrimonio y dónde esté el patrimonio, si está en inmuebles, si está en acciones, si está en sociedades comerciales, etcétera. Pero yo diría que en todo caso, en 6 meses es posible una planificación sucesoria responsable. ya, perfecto. Oye, bueno, y por último, la recomendación siempre seria y profesional de asesorarse en estos temas que no son simples, son complejos desde el Mm. punto de vista de la ley, desde el punto de vista de lo tributario, por asesoría profesional. Mm. Nosotros en la oficina hemos desarrollado una asesoría respecto a este tema que involucra un poco lo que venía haciendo con los puntos anteriores. Hay veces que nuestros clientes nos han solicitado que también seamos interlocutores de él frente a los familiares. ¿Por qué? Porque precisamente esa conversación de la que te hablaba, que es una conversación importante, que tiene que estar en confianza y todo, muchas veces el entendimiento se pierde, por mucho cariño y confianza que exista. Entonces de repente nos han solicitado y nosotros hemos hecho una asesoría que no solo es al cliente, sino que también el cliente nos ha pedido, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría tener una reunión, él, contigo, o sea, conmigo como abogado y con el resto de los herederos para que entiendan lo que yo quiero hacer. O sea, en el fondo, como de repente ellos han querido transparentarse con la familia en la conversación en confianza y además legalmente en el fondo, como que sepan lo que se está haciendo. Lo hemos hecho muchas veces, no, ha resultado muy positivo y Ujú, hay otras veces que efectivamente hemos tenido clientes que como en toda familia de repente tienen ciertas rencillas familiares y se ha hecho el testamento de forma más discreta, de forma como un acto unilateral con los testigos que corresponde, pero que también evidentemente es uno de los derechos que tiene cualquier persona que quiera testar en el fondo. ujú, ujú. Oye, y desde el punto de vista de grandes cambios en las leyes, sobre todo pensando en la elección presidencial que se viene, ¿tú ves esto más o menos estable o hay posibilidades de que no lo sea? No, mira, yo te diría que una de las ramas del derecho civil más estables y más permanente que ha existido es lo que tiene que ver con materia sucesoria. La materia Ujú, sucesoria ha tenido pocas variables y se ha mantenido desde los principios que desde Andrés Bello instauró en el Código Civil, que tienen que ver con un resguardo a la familia. Si te fijas, la estructura de herederos forzosos es para proteger a la familia, es para proteger el patrimonio familiar, cosa que no ocurra que un testador quiera desviar el patrimonio de los núcleos familiares. A perfecto. diferencia de lo que ocurre
en países como Estados Unidos, etcétera, que puede pasar cualquier cosa. Ujú, ujú. Bueno, oye, lamentablemente se nos fue, Nicolás, el tiempo. No sé si tienes alguna última llamado a la ciudadanía. eh, No, yo creo que es una materia, reitero los agradecimientos, Alex, a la invitación, porque es una materia muy importante, es una materia que la gente tiende, y yo creo que esa es mi principal recomendación. Nosotros hemos visto que la gente tiende a esto dejarlo un poco de lado, porque no es cómodo tampoco programar la muerte. Y la gente tiende a dejarlo de lado y las consecuencias de dejarlo de lado a veces son bastante lamentables. Muchas veces las ve el mismo causante porque previo se forma un conflicto familiar en que él todavía está vivo, pero otras veces, si bien no lo ve, el conflicto familiar se desata y desarma familias. Y por ujú, eso me parece que el llamado es a no dejarlo debajo del tapete, sino que enfrentar el asunto y prever estos problemas y dejarlos solucionados desde ya. Vuelvo a citar a lo que hizo Horst Polman, que efectivamente, al parecer, como el testamento es secreto aún, pero parece que mantuvo bastante ordenada la casa. Y era una casa ujú. bien grande, lo que sabemos. Sí, Entonces, en ese sentido me parece un ejemplo de organización. perfecto. Bueno, ahora sí que sí, agradecerle a Nicolás Prócer, abogado y fundador de Prócer Abogados, que nos vino a contar de la importancia de la planificación legal para proteger la autonomía de las personas mayores en el Chile cada vez más longevo. Gracias, Nicolás, cuídate mucho. Nicolás, ¿nos escuchas? Parece que se nos fue ya. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Hasta un próximo Se te corta. programa. Sí, ahí volviste. Te me fuiste un segundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Cuídate Te mucho. agradezco. Muchas Nosotros nos gracias. despedimos hasta un próximo fin de semana. Cuídense mucho.